Bueno, qué bueno es estar nuevamente juntos, ¿verdad? Fueron 2 domingos que no estuvimos aquí. Y yo creo que desde que estamos aquí es la primera vez que pasamos 2 domingos sin tener culto. No me gustó mucho, ¿sabe? Pero la verdad es que este año fue así. Y qué bueno verles a todos, las personas que nos visitan por primera vez el día de hoy. Yo sé que la hermana Saraí está muy contenta de tener a su papá y a su mamá con nosotros. Bienvenidos, mis hermanos. Pastor, es un privilegio para mí tenerte aquí. El hermano fue pastor en México por más de 50 años. Pastor bautista, así que yo me quito el sombrero, ¿verdad? No tengo sombrero, pero si tuviera me lo quito, porque pastorear más de 50 años, la Biblia dice: honra a quien merece honra. Y bienvenidos todos. Si está con nosotros por primera vez hoy, es un gozo tenerle aquí. Es un gozo que adoren al Señor con nosotros todavía. Tenemos gente que no ha regresado, aunque usted no lo crea. No voy a mencionar nombres, pero las vacaciones se hicieron largas. Y gloria a Dios que este año pudimos salir y tener un tiempo en familia. Por lo menos mi familia y yo pudimos el domingo pasado presentar a nuestro nieto allá en California, y yo tuve el privilegio de orar por mi nieto allá en Saddleback, y fue para mí un gran privilegio presentar al bebé al Señor. Eso es bíblico, ¿sabe? La palabra de Dios dice: dejad que los niños vengan a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y bueno, se acabaron las vacaciones, ahora vamos a bregar. Esta semana no tenemos células, vamos a comenzar la semana que viene. El primer culto en la playa será el de no este viernes, sino este viernes en 8, para que los de la playa, Luz, me corres la voz allá. Comenzamos no este viernes, sino el viernes en 8. Tenemos grandes planes para este año. Bienvenidos a todos, a toda nuestra audiencia de Facebook, a través de Facebook Live. Nunca nos paramos para darle la bienvenida a los que nos ven desde Costa Rica, los que nos ven de Venezuela, los que nos están viendo en Perú, los que nos están viendo en Chile. En fin, hay una audiencia que semanalmente se comunica conmigo por email, y doy gracias a Dios por ese privilegio que tenemos de poder lanzar nuestro culto en vivo, y que la palabra de Dios no solamente se oiga aquí, sino que se oiga hasta lo último de la tierra. Hoy estamos en el libro de Malaquías nuevamente. Estamos estudiando el libro de Malaquías. Vamos al capítulo 3 de Malaquías y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Ya hemos examinado el capítulo 1, el capítulo 2. Hoy vamos a examinar el capítulo 3. El domingo que viene cerraremos la serie de Malaquías y vamos a hablar acerca de las bendiciones de aquellos que se atreven a serle fiel a Dios. Ese es el capítulo 4 de Malaquías, donde el Señor le promete unas bendiciones al remanente fiel, y eso es lo que vamos a estudiar la semana que viene. Dios ha puesto en nuestro corazón que el énfasis de este año es el servicio. ¿Cómo podemos servir los unos a los otros? ¿Cómo podemos servirnos nosotros o servir nosotros a nuestra comunidad? ¿Qué puedo hacer yo para enchufarme en los planes de la extensión del reino de Dios aquí en Panama City y hasta lo último de la tierra? Mi visión es una visión grande. Ustedes saben que mi visión no es una visión pequeña. Mi visión es que tengamos, como venimos desarrollando el plan de quinquenal, que ya se lo voy a presentar a la iglesia, varios campuses donde nosotros nos proponemos alcanzar a todos los hispanos que viven en Bay County, en el norte de Florida y hasta lo último de la tierra. Esa es mi visión. Ahora, ¿dónde te puedes enchufar tú? ¿Cuáles son los dones que Dios te ha dado a ti? ¿Qué estás haciendo tú para la extensión del reino de Dios aquí? Ese es el énfasis de este año. Y después de la serie de Malaquías comenzaremos con las bases bíblicas de lo que es el siervo de Dios. ¿Qué es ser un siervo de Dios? Las bases bíblicas del servicio. Ponga mucha atención, Patricia, esa es tu área, ¿verdad? Tu ministerio. Y vamos a proyectarnos a servir este año.
y nadie sentado, todo el mundo sirviendo en algo, en algún equipo del ministerio. Nuestras funciones de la iglesia es la palabra pesca: proclamar, enseñar, servir, tener compañerismo y adorar. Esas son las funciones bíblicas de la iglesia en Hechos capítulo 2. ¿A dónde te vas a enchufar tú este año? En proclamación, visitar, evangelizar, hacer obra misionera, ir en los viajes misioneros, enseñanza. Ana está deseosa de tener gente que le ayude en enseñanza. Servicio. ¿Cómo podemos servir a los enfermos, a los necesitados, a la gente de nuestra comunidad? El compañerismo. Nosotros nos destacamos en el compañerismo, de verdad que sí. Nos encanta estar juntos. Nos encanta estar juntos. La coinonía tenemos que cuidarlo. Y la adoración, seguiremos adorando en espíritu y en verdad, domingo tras domingo. Hoy vamos a Malaquías 3. Y el tema del mensaje de hoy es la falta de respeto a la palabra de Dios. La falta de respeto a la palabra de Dios. ¿Usted tiene falta de respeto para la palabra de Dios? Y usted me dirá: por supuesto que no, pastor. ¿Cómo se le ocurre que yo vaya a tener falta de respeto para la palabra de Dios? Entonces la pregunta que te hago es: ¿la lees? Porque si nosotros como creyentes y decimos que somos cristianos evangélicos, cristianos bautistas, decimos que tenemos respeto para la palabra de Dios, es porque la leemos, es porque la estudiamos, es porque la escudriñamos y la guardamos en nuestros corazones. El tiempo de Malaquías, Dios tenía un pesar con su pueblo. Ya estudiamos en el capítulo 1 que Malaquías, el profeta, traía palabra de Dios al pueblo de Israel. El pueblo estaba apartado de Dios. El pueblo de Israel se quejaban cuando estaban en la esclavitud en Egipto y Dios los liberó de Egipto, y después cuando salieron al desierto: no, chicos, estábamos mejor allá en Egipto. Una y otra vez el pueblo de Dios se descarriaba, el pueblo escogido por Dios. Y en el capítulo 1 el profeta les trae una palabra de Dios y le dicen: ustedes dudan del amor de Dios. Y en el capítulo 1, ¿se acuerdan? Les dijo: Dios ha probado su amor para con ustedes. Dios ha probado su amor a través de la historia en el pueblo de Israel. Dios había rescatado al pueblo de Israel. Dios los había preservado. Había destruido a Edom y había preservado al pueblo. Dios ha probado su amor para con nosotros. ¿Cómo nos ha probado su amor? Nos ha probado su amor en la cruz de Jesús, dándonos a su Hijo Jesucristo, quien fue a la cruz y derramó su sangre carmesí para que nosotros pudiésemos tener vida y vida en abundancia por medio de la fe. En el capítulo 1 también estudiamos que había un serio problema de liderazgo en la iglesia. Los sacerdotes, en vez de darle los mejores sacrificios al Señor, escogían los animales inmundos y dejaban lo mejorcito para ellos. Y el profeta le dio palo y le dijo: hay un tremendo problema de liderazgo en su iglesia, bueno, en su pueblo. Y yo pregunto: ¿cómo es el liderazgo en nuestra iglesia? ¿Estamos sólidos en la palabra de Dios? El Señor Jesús puso el mundo pata para arriba con 12 hombres y uno era un traidor. Aquí somos mucho más de 12. Había un problema de liderazgo en el tiempo del profeta Malaquías. Traían lo peor a Dios en vez de lo mejor. Tenían una falsa adoración y el Señor dijo: ya no quiero ni escuchar la adoración de ustedes. Las ceremonias de adoración de la ley ya para mí son una abominación, porque había hipocresía. El profeta les dijo que el pecado tiene consecuencias, capítulo 2. Y hoy hablamos de la falta de respeto
que tenían para la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes vieron en Facebook hace poquito que durante el asueto, que como no tenía nada que hacer, me metí en el Facebook un par de veces a chatear con algunos de los hermanos de la iglesia. Y no podía creer que había tanto tiempo ahí, no sabía qué hacer conmigo mismo. Pero vi un video, no sé si ustedes lo vieron, de unos chinos que recibieron la palabra de Dios. ¿Lo vieron? Y ellos comenzaron a llorar y besaban la palabra porque nunca en su vida habían tenido una Biblia en sus manos. Y yo puse un artículo ahí, no sé si usted se acuerda del comentario que yo puse. Nosotros tenemos la Biblia de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, en todas las versiones habidas y por haber, en el iPhone, en todo lado tenemos la palabra de Dios. Y no la valoramos, ni la leemos, ni la estudiamos. Guarda la palabra de Dios como un tesoro. El pueblo de Israel en los tiempos de Malaquías le había faltado el respeto a la palabra de Dios. Y en los primeros 6 versículos del capítulo 3, el profeta le da el primer mensaje, dice: la venida del Mesías vendrá en juicio, un día vendrá el Señor en juicio. Dice el capítulo 3, versículos 1 al 6: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y en el capítulo 2, 17, ya el pueblo con un espíritu de sarcasmo había dicho: ¿nos castigará Dios por nuestros pecados? ¿Realmente le importa a Dios mi condición de pecado? Y Dios responde en este capítulo prometiéndole enviar a su mensajero Juan el Bautista, el cual como profecía anunciaría el mensajero del pacto, que es el Señor Jesús. Jesús en efecto vino al templo y descubrió su pecado y purificó sus atrios, y en su ministerio reveló los pecados de los líderes religiosos de su tiempo, tanto que ellos al final le crucificaron. Por supuesto hay una aplicación futura aquí en estos versículos, cuando el día de Jehová refine a Israel y separe a lo verdadero de lo falso. Aquí hay una profecía de la segunda venida también. ¿Qué dice Dios aquí? Pues déjeme ponérselo en términos de laico. Aunque esa palabra laico no me gusta mucho a mí, ¿sabe? Porque hay una división falsa entre laico y clero. Hoy día el diablo ha convencido a la iglesia de Dios que el trabajo de la obra es para los ministros, entre comillas, profesionales. Y la iglesia se ha sentado. Y sabe una cosa, esa separación no existe. El pastor es el equipador de los santos para la obra en ministerio. Pero a todos nos toca trabajar en el ministerio. Amén. Amén. En primer lugar, el profeta dice aquí: el pecado es algo muy serio para Dios. ¿Sabe? La Biblia dice en Éxodo 34, 7: de ningún modo tendrá Dios por inocente al malvado. El pecado es
serio para Dios. Un día tendremos que rendirle cuentas a Dios. Dice el capítulo 3, versículos 5 y 6 que acabamos de leer: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra las hechicerías, o los hechiceros y los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan el salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Habían perdido el temor a Dios. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Es decir, Dios es el mismo ayer y hoy y por siempre. En Él no hay sombra de variación. Y déjeme decirle que para Dios el pecado es algo muy serio. Ahora, noten los pecados del tiempo de Israel, del tiempo del profeta. Habían hechiceros. Aquí tenemos en América Latina muchísimos hechiceros. En Venezuela hay una santería terrible. Cuidado, el país no está como está ahorita porque le han quitado sus ojos a Dios y lo han puesto en la idolatría de hombres. Y a mí me duele decir eso, yo soy venezolano de corazón. Habían hechiceros, habían adúlteros, los adúlteros, mentirosos, ladrones que le robaban los sueldos a los obreros, le robaban los sueldos a las viudas y a los huérfanos, maltrataban a los extranjeros. Bueno, nadie puede decir que en esta iglesia maltratamos a los extranjeros. Aquí todos los extranjeros son bienvenidos, amén. El que pase por la puerta lo vamos a recibir siempre, venga de donde venga. Faltaban el respeto a la palabra de Dios. Dice el versículo 5, no tenían temor de Dios. También habla de esto en los versículos 13 al 15, que lo leeremos en un minuto, y del 17 al 20 también. Robaban los diezmos al Señor. Dice en los versículos 3, del 17 al 20, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y hoy muchos hacen lo mismo. Nos escondemos, pero pastor, eso está en la ley, está en el Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento no habla de diezmar. La palabra de... Mire, hermano, eso no es verdad. Jesús dijo, dale a César lo que es de César y al Señor lo que es del Señor. Y Pablo, escribiendo a los hermanos de Corinto, tal vez la iglesia más enrollada del mundo, le dijo, cada uno de vosotros, cada primer día, apartéis algo según haya prosperado. El mismo principio. Y Dios dice, malditos sois, porque no le das a Dios lo que de él. Ahora, ¿por qué no cuesta tanto diezmar? Porque me voy a parar aquí un poquito. ¿Por qué nos cuesta tanto, como decimos los venezolanos, bajarnos de la mula? Darle a Dios lo que le corresponde a Él. ¿Sabe por qué no lo hacemos? Por falta de fe. Decimos, ay, es que si le doy a Dios el 10% de lo que yo gano, después ¿cómo voy a pasar al mes? Entonces lo que hacemos, bueno, dejamos el diezmo de último. No, Señor, yo hoy di mi cheque, primer domingo del año. Yo no he ni cobrado, cobro esta semana, pero ahí está mi diezmo. Falta de fe. Y Dios dice, un día van a tener que rendir cuentas. Y nosotros decimos, pero es que eso es adelante, más adelante. Por ahora me hago el loco. Pero mira la promesa que acompaña lo que Dios dice. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
Es decir, nos robamos unas bendiciones cuando no le damos a Dios lo que le corresponde a Él. Pero el gobierno no se lo quitamos ni a tiro. Al IRS le damos todo lo que le corresponde, porque si no, te buscan. ¿Qué lista de pecados? Eran hechiceros, adúlteros, mentirosos, ladrones, maltrataban a los extranjeros, faltaban el respeto a Dios y a su palabra, robaban los diezmos. Pero peor, ¿sabe lo que dice el versículo del 13 al 15? Que acusaban falsamente a Dios. Más grave todavía. Dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios, por demás es servirle. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios, los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentan a Dios. Tentaron a Dios y escaparon. Y Jehová les acusa aquí de haber hablado palabras violentas contra él, diciendo que no vale la pena servir a Dios ni obedecer su palabra. Estaban enseñando que los soberbios, los impíos y los que tentaban a Dios, no solamente Dios los prosperaba, sino que además se escapaban sin castigo. Faltaban el respeto a la palabra de Dios. ¿Cuál es la aplicación para nosotros aquí en el 2018 en Panama City, Florida? Que por cierto, no estamos en Panamá. Mucha gente me escribe: voy a estar en Panamá pronto, quiero visitar la iglesia. ¿Dónde están? Pues no estamos en Panamá. ¿A dónde queda Panama City? Bueno, en Florida. No puede ser. Mire, la aplicación es: Dios es el mismo hoy y siempre. Versículo 6. Dios no cambia. El versículo 6 dice: porque yo Jehová no cambio, por estos hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Dios es santo y no tolera el pecado. El pecado es algo serio para Dios, y esto no ha cambiado ni cambiará. Tu pecado, mi hermano, te separa de Dios. Tu pecado crea un abismo entre tú y Dios. Y déjeme decirle que esta mañana aprendimos en el culto americano que hay pecado que es hasta pecado de muerte. A veces nos podemos hasta perder nuestra vida por nuestro pecado. Tu pecado te separa de Dios. La paga del pecado, mi hermano, es muerte. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso Dios mandó a su mensajero, Juan el Bautista, a anunciar la venida del Mesías del pacto, Jesús, quien vino a esta tierra, pagó el precio de tu pecado en la cruz, derramó su sangre carmesí por ti, por Tomás, por Jeremy, por Frances, por Saraí, por Reilly, por Judy, por Carmen, por cada uno de nosotros. Y usted dirá: pero yo no soy tan malo, pastor. Pues dice que la Biblia dice en Romanos 3:23: por cuantos todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. En el mismo capítulo, en el versículo 10, Pablo dice: no hay justo ni a uno. Todos somos pecadores. Pero Dios no cambia. Y si bien Dios es un Dios santo que no acepta el pecado, la Biblia dice que también es un Dios de justicia, pero también es un Dios de amor y de gracia. Y Dios demostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Cristo murió para cerrar la brecha que había entre Dios y los hombres a consecuencia de nuestro pecado. Y solo en Él hay salvación. La sangre de Jesús cubre tu pecado y te limpia para todos aquellos que le reciben de verdad. En primer lugar, hemos visto, le faltaban el respeto a Dios y a su palabra. Y vendrá un juicio. El pecado es algo serio. Pero noten en segundo lugar la promesa divina. Y si usted se durmió, despiértese ahorita. Escuche lo que vamos a leer en el versículo 7. Dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no la guardasteis. Pero ¿qué dice aquí? Volveos a mí y yo volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. El deseo de Dios es que su pueblo vuelva a Él. El deseo de Dios es que su pueblo vuelva su mirada hacia Él. Una y otra vez Dios le dijo en el Viejo Testamento al pueblo de Israel, cuando continuamente se descarriaban, le dijo una y otra vez: no importa la fealdad de tu pecado, Dios te recibe con los brazos abiertos. Hay perdón cuando hay arrepentimiento y confesión de pecado. Amén. Dios es un Dios de gracia. Por eso Malaquías dijo en el capítulo 3, versículo 10: y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pruébame, dice Dios. Y primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La promesa: no importa la fealdad de tu pecado, Dios te recibe hoy con los brazos abiertos. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer adúltera? ¿Se acuerdan? Vete y no, ¿qué? No peques más. Hay perdón. Hay perdón en la sangre de Jesús. Vuelva sus ojos hacia Dios. Dios es un Dios de justicia que dice que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado, pero la Biblia también dice que también es un Dios de gracia. Y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios te recibe hoy con los brazos abiertos. Solo a través de Jesús hay salvación. Volveos a Dios. Y dice la palabra: y Dios volverá su mirada hacia ti. Un día yo entré a una ferretería en Venezuela. Yo tenía una deuda con esta ferretería. Había hecho unas reparaciones y
La señora era una amiga de la familia. Y yo le dije, bueno, cuando yo regrese, yo paso por allá y yo le cancelo mi deuda. Yo entré, no estaba la dueña, me atendió el muchacho, sacó las cuentas por pagar, revisó y me dice, señor Hugo, usted no tiene deuda aquí. Lo primero que pasó por mi cabeza fue, oh, hazte loco. No jurungue más el avispero. No le diga nada. No, hijo, no. Yo tengo una deuda aquí. Y fue el día tal, compré esto, y vengo a pagar mi deuda. El muchacho volvió a ver el expediente. Dijo, pastor, el día tal alguien vino y pagó esa deuda. Y sonrió. Yo le dije, mira, mijo, yo no sé qué has estado tomando hoy. Como yo tenía mucha confianza con él, como yo soy muy juguetón, me gusta echar broma. Le dije, hijo, yo no he pagado la deuda. Y el muchacho me dijo, yo no dije que tú pagaste la deuda. Yo dije, alguien pagó la deuda. Aquí no debes nada. Yo insistí, mira, llama a tu mamá, porque eso a mí no me pasa todos los días. Él llamó a su mamá, que era una señora española, por cierto, gran amiga mía. Ella y su esposo era portugués. Él era panadero y ella era comerciante. Y ella me dijo, señor Hugo, si mi hijo dice que la deuda está paga, está paga. Él es el que lleva las cuentas, así que vete tranquilo. Hasta el sol de hoy, yo no sé quién pagó esa deuda. Pero mi deuda estaba cancelada. Todos los meses cuando voy a pagar la casa, yo entro esperando a ver que me digan, alguien pagó tu deuda, ya no debes nada por la casa. Pero hasta el momento eso no ha pasado. Pero el otro día fui a IHOP a comer y estábamos como 5 ahí comiendo. Y cuando fui a pagar la cuenta me dijo alguien, no, el señor que estaba allá sentado en la esquina pagó tu deuda. Aquí no debes nada. Así que si quiere comer conmigo, coma conmigo más a menudo. No sé quién era ese señor que estaba ahí, pero él me conoce a mí. Y él pagó mi comida. Qué lindo que alguien te haga eso, ¿verdad? Pues Jesús, en la cruz del Calvario, pagó tu deuda. Y te dice hoy, volveos a mí, y yo volveré a sentarme en el trono de tu vida. Esa es la promesa. Ahora, hace poquito hablaba con una persona que dijo, pastor, yo lo que creo es que me voy a quitar la vida. Y yo le dije, ¿cómo que te vas a quitar la vida? Sí, no tengo nada por qué vivir. Mejor me quito la vida. Y sabe una cosa, esta persona no conocía a Jesús. Y yo le dije, hijo, si tú no conoces a Jesús, tú no has comenzado a vivir. ¿Cómo te vas a quitar la vida sin averiguar lo que es tener verdadera vida? Porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que cuando las circunstancias de la vida nos zarandeen de aquí para allá y se nos mueve el piso, y cuando llegan las tormentas de la vida y cuando vienen las dificultades, y vendrán unos sinvergüenzas religiosos, falsos religiosos, crucificaron a Jesús. Nadie tiene un jardín de rosas en su vida. Pero déjeme decirle, cuando vengan eso y conocemos al Señor Jesús, no estamos solos.
Él está en el barco con nosotros. Solo a través de Jesús hay salvación. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Camino. Jesús no dijo: yo soy uno de los caminos. Él dijo: yo soy el camino. La verdad. Él no dijo: yo soy uno de las verdades. No, Él dijo: yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Así que déjeme decirle que si tú nunca has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, tú todavía no sabes lo que es vivir. Aún estás en tu pecado y todavía no sabes lo que es vivir. Y usted dirá: ay, pero pastor, a mí me da mucha pena decir públicamente que soy cristiano. Pues déjeme decirle que Jesús fue una cruz pública por ti. Ahí colgó en el madero mientras le clavaron los clavos en sus manos y sus pies. Había agonía, había dolor, había sudor. Se burlaron de él, le quitaron su ropa. Hubo tremendos sufrimientos. ¿Y qué dijo él? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si usted todavía no ha dicho públicamente: yo soy, yo te recibo, Señor, ven a mi corazón, tú todavía no sabes lo que es vivir, porque aún estás en la oscuridad. Los simpatizantes del Señor no estarán en el reino de los cielos. Los que miran al Señor de lejos no estarán en los reinos de los cielos. Los que tal vez vienen y son espectadores pero nunca se comprometen, no estarán en el reino de los cielos. Dice la palabra que no todo el que me dice Señor, Señor estará en el reino de los cielos. Solo aquellos que de verdad han recibido a Jesús y que le han puesto a Él en el trono de su vida. Recíbale hoy. Míreme, estoy terminando. Recíbele hoy y Él bendecirá tu alma. Recíbele hoy y Él te restaurará. Recíbele hoy y Él te dará una vida abundante. Esta es mi oración por cada uno de ustedes. Y ustedes saben quiénes son. La fealdad del pecado, el juicio que vendrá, pero la promesa: volveos a mí y yo volveré a vosotros. Tu pecado te separa de Dios, pero el precio de tu deuda ya fue pagada. Así que en esta noche vamos a inclinar nuestros rostros y antes que pasemos a la cena del Señor, si hay alguien aquí, que aún está en su pecado, si hay alguien aquí luchando con la vida, si hay alguien aquí que está en las tinieblas, si hay alguien aquí que está en desespero, déjeme decirle que hay un Dios que te ama y que derramó su sangre por ti y te dice: hijo, pon tus ojos en mí y vuelva a mí, y yo me sentaré en el trono de tu vida. Habiendo oído, somos sellados con el Espíritu y te acompañaré
que el Señor venga. O hasta que tú te vayas con Él. Mire, cuando yo preparé este mensaje, Dios puso varios nombres en mi corazón. Los nombres están en mis notas. Y estoy orando por ustedes. El último día del año, mi esposa y yo llamamos a todos nuestros discípulos, uno por uno, de mi grupo discipulares, porque los amamos y porque tenemos una carga en nuestro corazón por ustedes. Mi esposa estuvo pegada en ese teléfono como 2 horas. Llame, que las mujeres hablan más que los hombres. Pero eso lo hacemos por amor, porque ustedes son nuestra familia. Pero nuestro deseo como pastores es que de este rebaño que está aquí, ninguno sea cizaña en medio del trigo. Que todos estén seguros que aman al Señor y que han recibido al Señor en sus vidas. Cuando llegues al cielo, el Señor no te va a preguntar nada más. Te va a preguntar: ¿qué hiciste con mi hijo? Así que no salga de aquí. Si estás en el ojo del huracán, si estás en la tormenta, dígale: Señor, quiero volver a ti. Como el hijo pródigo, quiero volver a casa. Quiero que tú seas mi Señor. He estado en tinieblas, he estado apartado, pero sé que tú eres la luz. Tú eres el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por ti. Y hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. ¿Quieres hacerlo? Inclina tu rostro, nadie tiene que estar mirando para acá. Dígale: Señor Jesús, tu palabra ha descrito la fealdad de mi pecado. Tu palabra me ha enseñado hoy que soy pecador. Y no hay nadie que no sea pecador. Todos somos pecadores. Señor, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mi pecado. Y hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador. Te recibo, Señor Jesús. Te pido que seas mi invitado especial en mi vida y que te sientes en el trono de mi vida. Quiero que no solamente seas mi Salvador, Señor. Quiero que seas mi Señor. Te recibo hoy en el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguien hoy que hizo esa oración de fe, primera vez en su vida que usted ora esa oración, no salga de este lugar sin hablar conmigo. Y dígamelo para yo darle un abrazo, para yo darle unas palabras de felicitaciones, porque la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Hay alguien hoy que hizo esa oración. No tenga pena, levante su mano. Deja más. Dios le bendiga. Alguien más. Dios le bendiga. Hay fiesta en los cielos cuando uno se arrepiente.